¿Qué tal? Muy buenas despejados. Bienvenidos al quinto episodio ya del Mundial. ¿Quinto? Sí, sí. Y bueno, y todavía nos queda un ratito de Mundial. La ¿no? verdad que sí, pero ya se vive de otra forma, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay menos partidos morralla, todo este tipo de cosas. Sí, ya jugándose Está lo cosas. bueno. Hoy salimos en martes, como Sí. ya nos pasó en su día con el partido de Cabo Verde, oye, para poder hablar de España precisamente, que está Ujú. ya en cuartos de final después de su mejor partido en el Mundial. Sin duda. Sí, sin duda. Bueno, ahora sí que podemos decir que estamos. Ahora Sí, sí que sí. estamos aquí. Partido difícil de ver si eres neutral, hay que Sí. decirlo. O sea, en tu caso entiendo que, bueno, con cierto corazoncito, pero... Sí, sí. Aunque, oye, me gustó el partido, ¿eh? O sea, tiene actuaciones Sí, 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 sí. individuales potentes, potentes. Ahora hablaremos de España, pero bueno, también de Sí. Diego Costa, Nuno Méndez hasta la lesión. Renato Veiga me gustó mucho. Estuvo bien, sí. Bueno, ahora vamos a hablar del partido y bueno, también tenemos una charla con Iván Helguera. Sí, Eh, os va a gustar. Sí, 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 que es un auténtico fenómeno, ya lo veréis. Antes de ir con las opiniones de Maldini y de Mr. Chip, hay algo que es clave a la hora de viajar, que es, Siempre. oye, la seguridad. Mm. Oye, esto de que te metas en el wifi del aeropuerto ahí a pecho descubierto, no. Ya, es que no. Que no, que no. No, que tengas cuidado. Pero por suerte NordVPN soluciona esto, que es una VPN que cifra tu conexión y que te protege en redes públicas de cualquier lugar del mundo. Así que puedes también acceder al contenido que tengas en tu país. Oye, Eso es. oye, dices, estoy de viaje, pero yo quiero ver a Rivero narrando Por a la ejemplo. selección española. Pues Sí. a través de NordVPN lo puedes hacer sin ningún tipo de problemas. Y si queréis probarlo, entrad en nordvpn.com/despejados para conseguir 2 años de suscripción más 4 meses adicionales gratis con 30 días de garantía de devolución. Oye, lo puedes probar y si Sí, no te señor. convence lo puedes devolver. Así que nada que perder. Os dejamos el enlace justo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y ahora sí, vamos con todo lo que nos ha deparado el Mundial, que no es poco, David. No, no es poco. Por cierto, con NordVPN puedes ver la película favorita de Dani Huiza. Ah, Por bueno, cierto, bueno, sí, también. sí, sí, sí. Todas. Todas. Realmente, Todas. Torrente. No le Em, gustó que le pegáramos a Valverde. Bueno, que le pegara yo, realmente. sí, no le encantó. No le Pero encantó, no oye, le que encantó. ojalá venga un día Dani Huiza aquí a charlar con nosotros. No le hemos invitado tampoco. O sea, Pero quiero es el decir, momento. yo creo que nos diría que sí. Es un tío. Yo creo que sí. Me gustan las camisetas retro de Wiza, de España. Son preciosas. Sí, 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 Y sí. el Euro 2008, Sí, sí, sí. Oye, gran jugador. total. Gran jugador que Claro sigue que en sí. activo, Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo hablaremos con Wiza, que seguro estaría encantado con el nivel de la selección. Seguramente. Yo creo que ayer España hizo un partido en el que era muy difícil hacer daño a Portugal. Una Portugal que, como España, fueron dos equipos que se respetaron mucho desde el inicio. De hecho, si vemos un poco las cifras de la presión alta, vamos a ver que España y Portugal no fueron todos los fieles que, digamos, podían ser al partido, por ejemplo, de hace un año, en la Nations League, que fueron mucho más arriba, mucho más a buscarse los dos equipos. Un partido que había muy poquito espacio, pero en el que España yo creo que vence con justicia porque encontró en muchas más ocasiones que Portugal, para mí, ocasiones claras y espacios que, sobre todo, creo que Rodri en primera instancia y Dani Olmo en segunda fueron los que mejor interpretaron el partido. Sí, ese partido de ritmo un poquito más bajo, yo creo Sí, que a Rodri le viene muy bien. Volvimos a ver una España muy solvente a nivel defensivo, sí. a nivel de duelos brillante, una buena versión de Pedro Porro. A mí Cubarsí me parece el mejor futbolista de España hasta ahora en el Mundial, creo que está impecable y que es, bueno, él y Laporte creo que son los grandes responsables del récord de imbatibilidad. Y lo de Dani Olmo me parece una gran noticia. Sí. Consolidar a Olmo en el once titular, que tenga esa libertad para moverse entre líneas, le genera muchísimos problemas al doble pivote del Paris Saint-Germain, a Vitinha y a Joao Neves. Creo que va sumando España buenas noticias en este Mundial. Sí, hay algunas que no son tan buenas. Seguramente el nivel de Pedri, pues podemos concluir que no está al nivel que ha estado en Sí. otros tramos de temporada en el Barça, pero lo suplimos con una muy buena versión de Rodri, muy buena versión de Rodri, un muy buen nivel de Dani Olmo y también el hecho de que ayer me pareció extraño de primeras que Portugal flotase a Cubarsí con la pelota, se vio durante todo Sí. el partido y creo que Cubarsí poquito a poco fue encontrando esa confianza en el pase y dio bastantes pases bastante buenos. Bueno, incluso a la hora de conducir, ¿eh? Sí, Decir, en si a conducción. mí no me entran, yo puedo Sí, conducir y romper línea así. creo que estuvo muy bien y que sobre todo España pues ha encontrado el 11 a la espera de que podamos tener otro tipo de contextos de partido revolucionados con los extremos.
que ayer los cambios, no sé qué sentiste tú cuando quitaba a Dani Olmo, yo dije esto no puede ser, pero obviamente salió bien y Bueno, marcó Merino. rara vez juega los 90 Sí, minutos es Dani cierto, es Olmo cierto, sí. y bueno, por fin vimos una versión más reconocible de Merino, al que le ha costado volver de Sí. la lesión. Él mismo confesaba después del partido vamos, él creía que se iba a perder el Mundial después de lesionarse con el Arsenal. Es mucho tiempo parado y bueno, ha ido invirtiendo también Luis de la Fuente en darle minutos y creo que ayer le devolvió esa apuesta y esa confianza. Bueno, creo que va sumando buenas noticias a España y el principal titular me parece que es una gran noticia ver a España en cuartos de final cuando todavía no hemos visto una gran versión ni de Pedri ni de Lamine Yamal. Tal cual. Nos lo dicen al principio del torneo y digamos, uy, si nos enchufa al menos uno de los dos va a ser complicado. Total. Yo estoy viendo a Lamine un puntito nervioso, un puntito errático en la toma de decisión, quizá a veces creo que quiere hacer demasiadas cosas, pero es verdad que curiosamente de las únicas veces que se va de Nuno Méndez coincide con la lesión que le pega el latigazo a Nuno Méndez, que estaba pues secándole en casi todas las jugadas a Lamine, pero bueno, es verdad que sin los dos jugadores que antes del torneo diríamos, oye, son los mejores de España o los más determinantes, estamos encontrando una versión en la cual el colectivo es fundamental y cuando no ha estado bien, por ejemplo, ayer creo que tampoco estuvo muy bien Mikel Oyarzabal, creo que se pisaba un poco con Dani Olmo en algunas zonas de tres cuartos, pero aún así yo creo que el equipo colectivamente estuvo muy bien y que en un partido así, al final, oye, sin encontrar la mejor versión de juego de España, que igual no la vemos, igual no vemos a la España 2024 en todo el torneo, pero hay que ganar este tipo de Sí, partidos. hay que sacarlos adelante. Para no irte de vacaciones, que es lo Tal que cual. van a hacer los amigos portugueses. Claro, cuando vayáis de vacaciones este verano, no os olvidéis de que hay que, oye, tener cuidado con el vidrio, que hay que reciclar, oye, que sí, que te puedes dejar la crema en casa, que te puedes dejar la toalla. Hay que ser como Japón. Hay que ser como Japón, efectivamente. Oye, lo ha puesto muy de moda esto Japón, No, ¿eh? no, y Ha habido fantástico. mucha Claro. gente, oye, que hace su previa y demás y luego deja todo limpito. Es que no es Sí, tan sí, sí. complicado, así que este verano, cuando te vayas por ahí, olvídate de todo, de tus preocupaciones, de tu rutina, de tus horarios, pero no te olvides de reciclar vidrio. A ver si no se han olvidado de dejarnos su comentario Maldini y Mr. Chip. Seguro que no. Vemos una España, oye, un poquito mejor. Maldini, cuéntanos, ¿cómo estás viendo esta selección española? Bueno, ¿qué tal, despejados? Aquí desde Ciudad de México. A ver, vamos a analizar lo que ha sido la victoria de España 0-1 ante la selección de Portugal, pero antes que nada ya sabéis que el reciclaje no se va de vacaciones. Aquí estamos en verano, pero no se va de vacaciones. Hay que seguir reciclando vidrio. Es importantísimo, siempre lo digo, hay que seguir reciclando vidrio, de verdad. Es que no me canso de decirlo, es que es muy, pero que muy importante. Como ha sido también, por supuesto, muy importante la victoria de España ante Portugal, que deja ya a España en cuartos de final contra Bélgica. Y sobre todo que, bueno, yo creo que España tenía una mejor cara. A mí me parece que hay una cosa muy importante en este partido. Ha sido un partido, la verdad, muy igualado en algunos tramos. Creo que España ha sido mejor que Portugal más tiempo que Portugal a España. Había un momento en el que Portugal parecía que se podía reponer, pero para mí España ha sido superior. Ha tenido a un Rodri espectacular. Creo que esa es la clave. El nivel de Rodri ha sido espectacular y creo que este Rodri sí que me recuerda al mejor Rodri, al Rodri Balón de Oro, y a partir de aquí España puede soñar con el título. Y luego hay una cosa muy importante, España sigue sin recibir un solo gol. Han estado impecables, sobre todo los cuatro defensas, porque Unai Simón casi no ha tenido trabajo. Y digo una cosa importante, creo, por cierto, gran momento de Dani Olmo, pero lo que quería decir de España en este partido, en el que para mí España ha sido superior, tampoco claramente superior, en un partido en que los dos equipos se tenían bastante respeto, bastante miedo, nadie quería arriesgar, pero España ha generado más y ha tenido más ocasiones. Creo que España ha hecho un buen partido, ha eliminado a Portugal, una de las favoritas para el Mundial, un gran equipo el portugués, para mí sin ninguna duda, y lo ha hecho con un Pedri bastante flojo, yo diría que mal partido de Pedri, para mí claramente, y también partido bastante flojo de Lamine Yamal, es decir, dos de sus principales jugadores, si no sus dos principales jugadores junto con Rodri, han estado mal y aún así España ha acabado ganando a Portugal. Y digo más, tampoco ha estado bien Odriozola, le he visto mal con la pelota, le he visto muy fallón, así que tres jugadores clave, especialmente dos, Pedri y Lamine Yamal, no han estado bien, más bien han estado mal, especialmente en el caso de Pedri, y España ha ganado a Portugal con ese gol de Mikel Merino. Por cierto, de la Fuente le sale todo. No sé si estáis de acuerdo ahí en
los amigos ahí en el plató de Despejados, pero le sale toda de la fuente, porque quita a Dani Olmo, que estaba siendo de lo mejor de España, mete a Merino, mete a Ferran, y Ferran y Merino arman la jugada del gol que mete a España en cuartos de final. En fin, un gran triunfo de España que le permite soñar con todo. El equipo sigue creciendo y ya solo falta que Lamine Yamal esté bien y sobre todo que Pedri recupere su nivel. Bueno, y por ir con las claves del partido, David, hay que decir que lo primero, esto que comentabas del ritmo bajo, yo creo que es una realidad. En un mundial donde están brillando las delanteras, esto era el partido de los centrocampistas y centros del campo que no están brillando demasiado, que al final hemos entrado mucho en la figura de Pedri, pero Vitinha no está bien, vuelve a estar... vuelve a dejar que desear. Sí. Pero es un partido de un ritmo lento de una manera buscada, yo te diría que por los dos equipos. Sí, y además es que no es casualidad que justo el partido en el que el ritmo es más lento, el que destaque de los centrocampistas sea Rodri. Creo que esto es una consecuencia directa. Al final Vitinha, Joao Neves son jugadores mucho más dinámicos y Pedri también es más dinámico, un futbolista más dinámico que Rodri. Esto en la España de 2024 sería impensable Tal cual. porque un equipo mucho más de extremos que quería acelerar el ritmo para llegar con situaciones de ventaja para los extremos constantemente. Como está Baena jugando en izquierda, que no es eso, y como está mal Lamine, yo entiendo ese ritmo bajo. Sí, y es verdad que justo en este partido no tuvimos la versión punzante, profunda de Cucurella que sí que pudimos ver en el partido, por ejemplo, de Austria o de Arabia Saudí incluso. Y tampoco de Pedro Porro, que yo creo que esa profundidad se la deja un poco más a Lamine Yamal. Lógicamente también hay que equilibrar por ahí. Y en este caso Baena metiéndose mucho por dentro. También pisó mucha zona de media punta Baena, que creo que poquito a poco esa sinergia con Cucurella cada vez es mejor. Creo que ahí estamos supliendo esa ausencia de Nico Williams bien con ese entendimiento entre los dos. Y al final también vi una Portugal que en transición defensiva ya le pasó contra Croacia. Croacia la segunda parte, para mí, incluso puede merecer ganar el partido. Sí. Con un Kovacic que no sé de dónde sacó ese nivel de esa segunda parte después de estar sin jugar. Pero creo que Portugal defensivamente en transiciones sufre bastante más que la España que estamos viendo ahora. Y por ahí España creo que fue capaz de hacer bastante daño. Sobre todo porque Dani Olmo era capaz siempre de zafarse del marcaje individual. Eso me parece clave. Sí. O sea, aparte es que creo que Olmo es el futbolista que hace mejores a todos en España. Que el que te ocupa espacios, el que gira al equipo rival, el que tiene calidad también para filtrar pases entre líneas. O sea, un futbolista que cuando está al 100% es importantísimo para España. Su regreso a España, su fichaje por el Barça, se empiece a edificar sobre el gran nivel que da con la selección. Sí. Y me parece una gran noticia porque no veíamos a este Olmo precisamente desde la Eurocopa. Y es curioso porque quizá la mejor versión de España después de la Eurocopa es el partido con Turquía, en Turquía, que es el hat-trick de Merino. Que es con Merino jugando de media punta y como llegador. Es que Merino tiene la gran foto del día de Stuttgart contra Alemania, pero es suplente en la Eurocopa y había cogido mucho peso en la selección hasta su lesión con el Arsenal. Pero es que en este tipo de partidos Dani Olmo demuestra otra vez que en espacio reducido no hay un futbolista en España como él en esa zona del campo, ¿no? Y pasa un poco también en el Barça, donde siempre está la duda de, oye, Fermín o Dani Olmo, Fermín. Pues según el contexto de partido. Aquí, sí. En esta selección, Fermín también habría sido muy importante, seguro. Seguramente como revulsivo. Ayer era su día, de hecho. Ayer, seguramente. No, coño. No, acaba de venir la imagen de... San Fermín, hombre. Sí. Corten esto. La imagen del pañuelo de Mikel. Qué fenómeno. Sí. Bueno, ¿has visto el tema de la numerología de Roberto Martínez? No. Bueno, esto es increíble. Roberto Martínez, en la previa del torneo, dice que oye, que él tiene un buen feeling con el 6, ¿no? Y que él cree que Portugal también. Que en el 66 es el Mundial de Eusebio, que en 2006 llegan a semifinales del Mundial, que en 2016 ganan la Eurocopa, y bueno, pues ya varios casos más, ¿no? Que era el sexto Mundial de Cristiano, bueno, le generaba buenas sensaciones el 6. Bueno, pues el 6 de julio pierde contra un tío que es el 6 de España y que es nacido en el 96, que es una cosa... Brutal, ¿eh? Es duro. ¿Y el minuto? No es. No llegó. De hecho, el remate, el último de Joao Neves, es en el 97. Que dice, si hubiera sido en el 96 igual iba para adentro. Joder. Pero se queda cerquita. Roberto Martínez que se va. Sí, suena Jorge Jesús. Le están cayendo una de palos a Roberto Martínez. Desde que pone por decreto a Cristiano porque quiere entrenar en Arabia, a que este con Cristiano ha tenido... Hombre, sí que podemos ahondar en esto. Sí. La gestión de Cristiano Ronaldo es que la sensación es que
no ha sido tan flexible Ronaldo como Messi a la hora de gestionar su papel en la selección. Fíjate que tiene el gol de falta que el Nuno Méndez, que le cede una falta a Cristiano Ronaldo contra Uzbekistán. Parecía que podía dar algún paso atrás, pero se ha quedado en un amago de. Y creo que eso ha sido fatal para Portugal, que no haya tenido Roberto Martínez la libertad de cambiar o de prescindir de Cristiano Ronaldo cuando no le estaba aportando al equipo, cuando te daba la sensación de que estaba muy atascado. Yo tengo un poco sensaciones encontradas con esto, porque siento que tampoco hay un jugador en Portugal que pueda ocupar esa posición de delantero centro para lo que quiere Roberto Martínez mucho mejor que Cristiano. Claro, pero es que ayer había situaciones, ya no las de área. O sea, Portugal no estaba consiguiendo darle balones a Cristiano que le Para mí sirvieran. ahí está el problema. Pero bueno, ya una vez que tu equipo no está consiguiendo darte esa ventaja, juega otra cosa. O sea, y tienes hombres para jugar otra cosa. Es que ayer hay una situación de contra de 3 para 3 que Cristiano es que no hace ni el amago de correrla. Que dice, bueno, vamos a parar esto Sí, y es a verdad. jugar y a tocar un poco más. Y dices, oye, esto, el Cristiano de hace 10 años que no te perdona. Pero Sí. bueno, creo que es un futbolista que necesita un contexto. Cuando tiene ese contexto sigue siendo diferencial. Sí. Pero claro, tú como seleccionador debes tener la libertad de meter mano y decir, oye, por aquí sí, por aquí no. Sí, es verdad que quizás no ha probado una alternativa real a ese plan de partido en el que Cristiano se puede lucir más. Y de hecho creo que la inclusión de Joao Félix, que creo que se va beneficiado de este Mundial, creo que ha hecho un buen papel con Portugal, incluso lo Ocurre una defensivo. barbaridad contra España, sí. Estaba flipando, digo, Sí. esto Simeone lo está viendo, lo está tirando de los pelos. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, que no tiene mucho. Bueno, pero digo, joder, la inclusión de Joao Félix creo que responde a surtir a Cristiano de conexiones más cercanas. Sí. Y esto lo empezó a probar en el partido con Uzbekistán, donde Bruno Fernández le acerca mucho más a Cristiano, Joao Félix se acerca mucho más a Cristiano, y es Nuno el que tiene toda la banda. Joao Félix en la banda prácticamente no está en ningún momento en el Mundial, pegadito a la cal, ¿no? Para estar mucho más cerca de Cristiano y que pueda tirar paredes, que no esté tan aislado. Es que esto además, lo dijeron los jugadores en la Flash después del partido contra Uzbekistán, que era un poco una orden de Roberto Martínez. Sí. Es decir, hay que surtirle balones porque hoy en día ya no se los puede fabricar él, ¿no? Pero, insisto, creo que Portugal como colectivo decepciona bastante en el Mundial porque no hemos visto en ningún momento la mejor versión de un equipo que hace menos de un año, para mí era candidato número 1 o 2. Sí, bueno, es que... O sea, y con Cristiano. Sí, bueno, es que Cristiano, los números de Cristiano en el último año natural con Portugal eran buenísimos, incluidos partidos decisivos de la Nations League. Bueno, le marca España, sin embargo. Sí. Entonces, bueno, ha sido para mí una pequeña decepción porque tenía la sensación de que Portugal había empezado a entender a Cristiano. Sí. Pero bueno, ese empeño de Cristiano también de jugar la última jornada contra Colombia no terminé de entender. No sé, o sea, yo creo que Cristiano en un guión de partido donde estás lejos de la portería te puede aportar poco y oye, si tú lo prevés dices, oye, yo a Cristiano lo meto en el 70. Yo en los momentos calientes quiero a Cristiano. Voy a hacer el partido largo y voy a meter a Cristiano en el 70. Y dices, ostras, cuidado, entra Cristiano. Es que no vimos ni ese tipo de flexibilidad que sí que le ha dado Messi a Argentina. Que Messi, cuando no ha estado bien, no ha ido a una convocatoria, que el día de Jordania rota, que da la sensación de que no es un drama cambiar a Messi. Este tipo de gestiones creo que a Roberto Martínez no las ha llevado bien cuando Fernando Santos había empezado ya el camino sentándole en el tramo final del Mundial del 22. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que, y además, antes del Mundial, tú te ponías sobre la mesa y decías, vale, ¿quién es más importante para su selección? ¿Cristiano en Portugal o Messi en Argentina? ¿Tú quién hubieras dicho? Bueno, Cristiano. ¿Cristiano más para el funcionamiento colectivo de Portugal? O sea, es que Messi, o sea, quiero decir, Argentina ha jugado bastante sin Messi en el camino al Mundial. Pero no hemos visto a Portugal sin Cristiano y Cristiano estaba marcando goles. Por eso te diría, o sea, de participar del juego Messi, o sea, eso, pero creo que ha sido toda la carrera igual. Pero en cuanto a la importancia en lo más reciente, yo creía que llegaba un poquito más afilado Cristiano. Yo también lo creía, pero al final, y creo que el Mundial está demostrando que Messi para Argentina es un futbolista fundamental, y más en este momento de Argentina. Y con Cristiano yo tenía la sensación de que podía hacer un muy buen Mundial porque Portugal no necesitaba tanto un Cristiano afilado, sino que tenía un engranaje lo suficientemente cohesionado como para que le pudiesen surtir de balones y que él tuviese que marcar los goles que los iba a marcar. Entonces yo pensaba que Portugal, con cómo estaba funcionando,
Cristiano iba a poder hacer un buen papel por eso, pero, claro, necesitaba un mucho mejor nivel de todo el colectivo porque él ya no da para fabricarse esas ocasiones, ¿no? Y luego te digo una cosa ahí. Cristiano al final polariza mucho y centra mucho la crítica, pero el Mundial del centro del campo de Portugal Es muy flojo. es muy flojo. Se ha criticado mucho a Roberto Martínez por todo esto. De hecho, le leía a Sasa Tabolieri, que es este periodista de mercado de fichajes, que es belga, muy crítico diciendo Roberto Martínez se ha cargado la generación de oro del fútbol belga y está haciendo lo mismo con Portugal. O Quaresma dice que ha probado Martínez 50 tácticas diferentes con Portugal que no ha salido ninguna. Todo el mundo habla de un estilo muy rácano, poco intervencionista. Yo creo que alguna decisión ha tomado durante el Sí. Mundial, pero no cabe duda de que si tú tienes esa plantilla, o sea, ver a Bruno a este nivel, a Vitinha a este nivel, a Bernardo a este nivel. Es cierto que da la sensación de que tampoco son los jugadores más complementarios del mundo, pero bueno, no haber encontrado ni una fórmula para que Portugal juegue mucho más de lo que juega es decepcionante. Sí, seguro, es evidente. O sea, era una selección muy candidata y con un nivel de juego mucho mejor de lo que ha podido demostrar. Y vamos a ver a Argentina, en qué punto está. Sí. Evidentemente, el nivel de Messi no es que no lo esperase yo ni tú. Yo creo que nadie. Nadie esperaba este nivel Bueno, de Messi. el dato de que Messi ha marcado son 20 goles en los mundiales, 11 de ellos llegan después de los 35 años de Messi. Que es una brutal, barbaridad. El dato es una barbaridad. Es brutal. Eh, O sea, yo creo que, de verdad, podemos estar ante el mayor caso de reciclaje, sí, bien tirado, bien tirado, bien tirado. de los últimos años, cómo está jugando en el máximo nivel. Porque es que le ves, sobre todo, yo lo que más me sorprende es la velocidad de ejecutar los movimientos que todavía tiene. No la velocidad punta, que obviamente eso ya no, pero la velocidad a la que ejecuta, la velocidad a la que se mueve, no sé, siempre está bien colocado. Es una cosa que, bueno, es que es Messi. Entre Francia y Argentina, ¿quién te gusta más? Tampoco hay que intentar alejarse un poco del partido con Cabo Verde, que fue malo. Sí. Pues que Francia... Para el sello neutral. Bueno, es que Cabo Verde chapó. Yo Bueno, creo que ya, claro, o sea, ya que han caído las tres anfitrionas, que ha caído Paraguay, yo creo que ya podemos decir que Cabo Verde, todas, es la gran revelación del Mundial. seguro. Es una barbaridad de torneo. Bueno, Una barbaridad. o sea, y a ver cuántos jugadores cambian de club después de esto. Me hizo mucha gracia porque ayer el Paris Saint-Germain ¿Mm? empezó a preparar un anuncio de un portero y, bueno, ponía como el emoji de los guantes y tal, y me lo pasa mi amigo y me dice, Bosiña. Va Bosiña, el PSG, es que tiene A que ser ver, él. no creo que pegue Al una final tacla. ficharon un portero del juvenil del Milan, o sea, un chaval de 18 años. No creo que fiche Bociña por un grande, ¿no? No, por un grande no, pero una... Quiero decir, Tim Payne arrasca un contrato en Olimpia de Paraguay, Bueno, tremendo. que eso es tremendo. Tendrá que darle Tim Payne, una comisión antes de que nadie le viera chutar un balón. Que sí, Que no podrá rascar Bosiña, que ha sonado ya para clubes del Brasileirao. Bueno, oye, Que, oye, pagan bien ahí. sí, mejor que en el Vamos. Chávez, seguro. Hombre, va a ganar ahora lo que no ha ganado en todas... Bueno, ya solo en publicidad. O sea, Bueno, porque, ¿qué me has regateado? ¿Entre Argentina y Francia? no, yo hoy... Yo creo que me quedo con Francia. Sí, yo creo que también. Me parece la gran candidata. Y igual que te digo esto, creo que Marruecos es la única selección que se puede cargar a Francia. Es una lástima la lesión de Saibari, pero Marruecos es una selección muy seria y creo que Marruecos está haciendo un torneo para que ya pase lo que pase, la metamos siempre entre las grandes candidatas. Es que Marruecos, además, jugando a una cosa muy diferente a lo que jugaba hace 4 años, con una selección mucho más joven. Sí. Y con la sensación de que puede ser un proyecto para muchos años. Yo sobre todo, esta Marruecos y el hecho de que sea Wahbi el técnico, que además gana el Mundial Sub-20 hace unos meses, sobre todo creo que responde a un cambio de proyecto en el fútbol marroquí desde la base. Sí. Y de hecho, en el Mundial Sub-20 sacamos hace poco un gráfico que era el equipo que más tiempo había estado en un bloque medio alto en el Mundial Sub-20. Esto lo comparas con el Mundial de Qatar y dices, esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero creo que Marruecos está trabajando un perfil de futbolista muy concreto desde la base, un poco españolizado en ese sentido. Y creo que el trabajo está siendo muy bueno. Ahora, yo, por ejemplo, contra Canadá, le vi sufrir en la primera parte. Creo que todavía, cuando tiene que proponer, a veces se atasca un poco. Ahora, contra Francia,
Creo que es un guión de partido que le viene Sí, muy bien. No, creo de los partidos de cuartos es el que más ganas tengo de ver. Mm. Y eso que hay. En el horizonte se puede dar una Argentina-Colombia, que puede ser un partidazo también. Y bueno, hay que hablar también del próximo rival de España. Este Sí. viernes, partido frente a Bélgica. Estuve comentando en la radio el Bélgica-Senegal. Es uno de los partidos más surrealistas que he visto en mucho tiempo. En el minuto 70, de verdad que ves el partido en directo y en el minuto 75 le dices a Bélgica, oye, firmas perder 2-0, que No. se quede el partido como está, y te dicen, con sangre. Vamos. Con sangre. O sea, Los Rudy jugadores, García lo peleándose, firma. los jugadores peleándose entre Sí, sí, ellos. sí, sí. Cambian a Doku, que encima se va por el otro lado del campo y se tira 2 minutos despotricando del seleccionador. Y al final le dan la vuelta. O sea, y no solo le dan la vuelta, sino que, bueno, juegan contra Estados Unidos con todo el jaleo de lo de Sí. Balogun. Y nada, que les da igual y consiguen ganar 4-1 con 2 goles y una asistencia de Ketelaere, que estaba haciendo un torneo horrible. Es surrealista, Bélgica. O Hmm. sea, surrealista. Tú piensas de verdad que bueno, que opciones tiene, ¿no? Pero que puede complicar a España hasta el punto de una prórroga. Yo con Bélgica ya me creo todo. O sea, ya. Es que, o sea, El que está haciendo el documental de Bélgica estará así. yo no Pero sé cómo remontar ese creo que partido. no, yo creo que no. Creo que casi que en la previa tiras más de futbolistas que conocemos aquí en España. Oye, un gran partido de Courtois, que no le metan un gol. España está teniendo muchos problemas para marcar el primer Sí, gol, sí, por sí. cierto. Yo que sé, un gran partido de Luque Bacchio, que wow, se inspira, es un futbolista descomunal. La tontería de que el padre de Rudy García es almeriense, de que Buah. Fernández Pardo igual aparece después de rechazar jugar con España Sí. y se marca el partido de su vida cuando no está participando. Algún último baile de Bruyne o Lukaku. Son cosas que, oye, que inquietan, pero para ser cuartos de final de un mundial es un rival, yo creo, bueno para España. Sí, sí, vamos. O sea, España tiene que ser favorita ante Bélgica y todo lo que no sea ganar a esta Bélgica, oye, ya has ganado a Portugal, que es muchísimo. Es que para mí es mucho mejor que Bélgica, pero sobre todo porque por lo que hemos visto de esta Bélgica en este Sí. mundial, que es que contra Irán Pero- empata 0-0. Claro, O pero sea, el tema es, ¿cuánto se parece la Bélgica que va a jugar contra España a esa selección ramplona de la fase de grupos y de 16avos? O sea, porque creo que el cambio de chip en lo anímico es que te puede dar todo. Es que al final remontas una eliminatoria que daba todo el mundo por perdida, Hmm. incluso los propios jugadores daba la sensación viendo el partido, y luego le ganas a Estados Unidos después de todo el jaleo de lo de Balogun que ha polarizado mucho la previa. Sí. Y le ganas bien, además, a Estados Unidos. sí, bueno, si te parece, vamos Sí. a escuchar la opinión de Maldini. Claro, Ya te es que doy- lo de Balogun al final desde fuera Sí. nos ha parecido un escándalo, pero estando ahí in situ, Julio, debe haber sido tremendo. Bueno, pues Bélgica está en cuartos ante España después de golear a Estados Unidos. Y hay una cosa con el tema de la roja de Balogun. Yo creo que Bélgica ha sido capaz de darle la vuelta al tema. Creo que al final ha perjudicado a Estados Unidos lo de la roja de Balogun. Roja que, por cierto, Balogun no tiene que haber jugado. Me ha parecido un escándalo que haya podido jugar. Pero al final creo que ha perjudicado a Estados Unidos todo lo que se ha hablado. Creo que le ha perjudicado en cierto modo a Estados Unidos y, sobre todo, le ha dado una motivación extra a Bélgica. Yo creo que el hecho de lo que estaba pasando, de la injusticia, etcétera, creo que le ha dado una motivación extra a la selección belga, que ha hecho el mejor primer tiempo que yo he visto a Bélgica en mucho tiempo. No solo en el Mundial, en mucho tiempo. Ha sido un equipo agresivo, un equipo rápido, un equipo que ha llegado por todos lados, por las bandas. Y además los cambios de Rudy García, había que tener el coraje, Rudy García, para tomar la decisión que ha tomado, que es dejar fuera a Kevin De Bruyne, que no ha jugado ni un minuto. Sin Kevin De Bruyne, sin Doku y sin Lukaku, seguramente 3 de sus jugadores más importantes, si no los 3 más importantes, Bélgica ha arrasado en el primer tiempo a Estados Unidos. Se ha lesionado Nana, luego ha retrasado la posición de Tielemans, ha metido a Van Aken y le ha salido todo a Bélgica, la verdad. Y ha sido espectacular Trossard, gran partido de Trossard, gran partido de Ketelaere con los 2 goles. Y sobre todo, cuando había emparejado un poquito el partido de la selección de Estados Unidos con 1-2 en contra, había metido a Reina en el medio campo, ha cometido un error Fries gravísimo que ha sido el 1-3 y a partir de ahí ya prácticamente no ha habido partido. Así que gran primer tiempo de Bélgica, muy mal partido de Estados Unidos, le ha pegado un baño escandaloso Rudy García a Pochettino, la verdad, y ya se ha quedado el Mundial sin organizadores. Ya está fuera Canadá, ya está fuera México y ya está fuera Estados Unidos. Tenemos unos cuartos espectaculares, ese España-Bélgica, ese Francia-Marruecos, ese Noruega-Inglaterra, tremendo, y ya veremos qué pasa, por supuesto, con el último partido de cuartos de final. Un abrazo a todos, despejados. Chao, 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 chao.
Bueno, en fin, no tiene nombre esto, ¿eh? Es que es tremendo. Es Es un precedente muy peligroso. Sí, muy peligroso. Muchísimo. Al final, bueno, todos están amigos. Oye, por cierto, el propio Balogun creo que ha estado ejemplar, el futbolista. Dice, oye, yo acepté mi sanción cuando me cayó la roja. Claro. Cuando me dijeron que podía jugar, la acepté de buen grado. Comentó Rudy García después del partido aquello de, oye, yo he hablado con el chaval y bueno, me ha dicho, oye, esto no es culpa mía. Es que O sea, no tiene yo culpa de pues, nada. tendré que jugar. Claro. Así que chapó por el chico que no lo ha haber pasado bien por algo que bueno, pues que tampoco, que sin comerlo ni beberlo se ha metido, se ha visto envuelto en una polémica. No, pero este es tremendo. Es una cosa. Y las declaraciones de Trump son para también estudiarlas, ¿eh? Sí. Y bueno, y lo que está pasando con la FIFA, bueno, se ha posicionado la UEFA y una guerra de poderes desde Sí. hace un tiempo ya Sí. entre la presidencia de la UEFA y la presidencia de FIFA, que al final el señor Cheferín aspira a cargarse Sí. a Infantino y hace todo lo posible por diferenciarse, pero veremos cómo acaba todo eso. En otros apartados, es tremendo el lío que he montado en Alemania. Sí. O sea, el jaleo del post-Nagelsmann, con los jugadores y el seleccionador enfrentados, con Kimmich buscando lanzadores para los penaltis y que no apareciera nadie, con Klopp comentando el Mundial en la tele, Ya ves. pegándole al seleccionador, y en el comunicado en el que se anuncia que se va Nagelsmann, o que lo echan, o que se ponen de acuerdo, uno ya no sabe qué esperar de todo esto, oye, que estamos ya hablando con Klopp, que va a ser el próximo seleccionador de Alemania. Me pareció tremendo. Bueno, ha sido un papelón importantísimo Sí. de Alemania. Ya no te voy al partido de Paraguay, que también, pero bueno, sabíamos que iba a ser una selección difícil, las decisiones de Nagelsmann. Pero, o sea, a ver, Leroy Sané en 2026, después de lo que vimos la temporada pasada, cuando se borra el Mundial de Clubes con el Bayern y la afición del Bayern acaba como acaba con él, en el Galatasaray tampoco... Yo te digo una cosa, yo lo de Sané no, lo entiendo. ¿Lo entiendes? Yo lo entiendo. A ver, yo creo que el primero que ve que está jugando mal es el seleccionador. Pero dices, oye, si yo quiero llegar lejos, necesito a alguien con deporte. Y dices, o engancho a Leroy Sané, o es que tampoco tengo mucho más a lo que agarrarme. No sé. 0 de 8 en Sí, regates claro. en Es el último partido. claro, o sea, evidentemente le sale mal. Puf. El rendimiento es malo, pero yo entiendo la confianza un poco. Es como si estuviera Malamín. Que es Sí, el pero yo creo- único que puede irse de alguien. Y dices, oye, pues tengo que apostar por él. Pues yo creo que tienes Salvando a Llewellyn. todas las diferencias de nivel que hay entre Bueno, sí, Lamine claro. y Leroy Sané. O sea, Sí. yo digo que es el perfil de jugador que le puede cambiar un partido. Sí. Como el de Alemania es mucho peor que el de España, Alemania está ya en casa. Sí. Pero es que necesitabas algo que no tenías tampoco en la convocatoria. Yo creo que Llewellyn, siendo un futbolista distinto, Hmm. podría haberlo usado un poquito más. Sí, yo estoy de acuerdo. Y luego también los cambios, la gestión de los cambios es terrible. Que Goretzka siga yendo con la selección es tremendo. O sea, Amiri cuando había entrado a mí me había gustado y decide meter a Goretzka al descanso del partido con Paraguay. Voltemade ha jugado muy poco Muy y poco. es un jugador que, bueno, que se demostró el ratito que estuvo contra Paraguay, que es un jugador que condiciona en ese plan de centros Sí. laterales. Sí. Bueno, no va a estar más Alemania y es llamativo. Tampoco va a estar Brasil. ¿Te parece un Otro. fracaso lo de Brasil? A ver, que Brasil esté eliminada en octavos, quizá tenemos que empezar a pensar que no podemos poner sistemáticamente a Brasil en una lista de top 4 o 5 favoritas. Es Brasil, todo lo que queramos, pero creo que tienen que ahondar en un proceso de, oye, desde cero hasta aquí. ¿Es una sorpresa que le gane Noruega? Para mí no. O sea, creo que sorpresa históricamente sí, Sí. pero futbolísticamente tú te pones a ver cómo estaba jugando Noruega, que creo que no hizo su mejor partido. Lo creo de verdad. Creo que fue un equipo conservador con la pelota. No, a ver, sí, pero. Bastante. A ver, te hablo de comparándolo con, por ejemplo, el partido de Italia. No, bueno, claro, sí. No es esa Noruega. Sí. No, pero porque yo creo que contra Italia, Noruega sabía que tiene más pólvora. Y contra Brasil, al ida y vuelta. O sea, yo creo que contra Brasil sabe que a controlar el partido, Noruega con el balón tiene mucho más argumentos. Y que en el ida y vuelta está para cualquiera. Y cuando Brasil lo puedes controlar, oye, yo creo que el partido es igualado y que de hecho la primera parte a mí Brasil me gusta. No, es que yo creo que pudo ganar Brasil. Sí. Perfectamente. Pero claro, y luego ya con ese plan de, oye, te escondo la pelota, cuando me apretas mucho te la meto en largo para Haaland Sí. y Haaland hace todo.
Luego me gustaron tanto Berge como Berg. Me parece que En la es un segunda partido parte tremendo. sí. Y luego creo que Solbakken estuvo muy bien con los cambios, que cambia a los extremos y le sienta muy bien al equipo también. Sí, porque es que Sorloz por la derecha no está haciendo prácticamente Sí. nada. Bob ha demostrado que puede jugar titular ya en este equipo. Nusa estuvo muy bien contra la Costa de Sí. Marfil, pero no estuvo bien contra Brasil. Y Odegaard creo que entendió mejor la segunda parte que la primera. Sí, Creo que estoy estaba de acuerdo. bajando demasiado a recibir cuando no era necesario porque tampoco presionaba demasiado alto Brasil. Pero, bueno, fracaso, sí, porque es Brasil, Sí. pero creo que pudo ganar ese partido y si ya caes en cuartos de final contra un equipo como Inglaterra, creo que es el techo de Brasil, Es que de este Brasil. yo tenía la sensación, bueno, yo en mi pronóstico Brasil era campeón del mundo, porque yo veía, oye, para empezar veía que se le iban a dejar de encerrar los equipos rivales después del eliminatorio con Japón, y que luego había como un crecimiento progresivo del nivel de los rivales, ¿no? Que sobre el papel, oye, en octavos Noruega, que luego en cuartos Inglaterra, luego la semi sería pues Argentina-Colombia, ¿no? Y que poco a poco iba a ir generando dinámica positiva, pero es que se le complica mucho el partido, falla su primer penalti en un mundial en 40 Sí. años con lo de Bruno Guimaraes. Que es lógico, pero al mismo tiempo también es raro. Sí. Es que Vinicius lanza muy malos penaltis. Es que sacó la lista de Ancelotti de todos los que estaban por delante de Vinicius en la lista de lanzadores. Ya, Y dice, o sea, bueno, es que varios. si llegan todos estos a la Sí, tanda, no sí, tira sí, sí. Vinicius. O sea, son sensaciones raras. Y bueno, sobre todo, que una Brasil que tenía que encontrar ese refugio en la pareja de centrales, ve como el fenómeno Haaland Claro, es les que pasa por encima. tal cual. A Creo él se lo come. sí, el Y salto Alisson, es... y Alisson está muy bien en el partido, pero aún Sí, así. sí. Sí, pero bueno, dicho esto, creo que Brasil pudo ganar ese partido, estaríamos hablando de otra cosa. Y el partido contra Inglaterra, que a mí tampoco me encantó, contra México, Sí. creo que sacó un partido oye, de que hay que ganar como sea, y es el Azteca y la altitud, y al final gana el partido Inglaterra, pero creo que podía haber dado guerra. Brasil, buen mundial de Vini, Sí. creo que va por otro lado con respecto al fracaso de Brasil, creo que ha estado bien. Y luego, bueno, también te digo que creo que ha tenido mala suerte. Le falta Rodrigo, le falta Rafinha, le falta Militao, le falta Estebao. Sí. O sea, faltan jugadores titulares en el Wesley equipo. en lateral derecho. Wesley, Cada vez sí. que veo a Danilo, de verdad que ya no da más. No. Ya no da más. Especialmente de lateral. Yo creo que central puede tener algún año Sí, más de sí, sí, carrera, sí. pero de lateral no le da. Bueno, decepcionante lo de Brasil y la imagen que deja Neymar, que Es que aquí lo comentamos aquella vez y hubo bastantes palos, ¿no? Neymar es lo que representa, es un ídolo para casi todos los jugadores de la convocatoria, pero Neymar no está. no. Es que no está. O sea, y duele, pero es que ya... Sí, ojalá hubiera estado. De hecho. Ojalá. Pero es que prácticamente nada. Que no- El penalti sí, porque tiene calidad, lo va a marcar. Sí, bueno, Pero y la imagen esa picándose con Ilan, ya marcas el penalti, vas 2-1 perdiendo. Aparte, un futbolista que ha sido siempre muy provocador con la pelota, sí, te bailo, sí, si sí. te puedo regatear 4 veces y te voy ganando, te voy a regatear las 4. Que entrara también en esas provocaciones de Noruega, que se buscara él mismo la guerra, es como... Un poco raro. Este Neymar tan frustrado, no sé, es triste. Igual que mira, me parece más bonito el final de Cristiano que el de Neymar. Seguro. Que al final la rueda de prensa previa al partido, oye, te demuestra un Cristiano que dice, oye, yo soy consciente de que me pueden eliminar mañana, pero yo lo he dado todo por mi selección, oye, con los matices que comentábamos antes, ¿no? Que quizá Cristiano tuvo que ser más secundario y tuvo que liderar un poquito ese proceso de dar ese pasito atrás y intervenir cuando de verdad podía cambiar cosas. Pero, oye, un tío que lo ha dado todo, que llega a una selección que no había ganado nunca nada y que se marcha con 3 títulos. Oye, chapo. No, chapo, Pero lo tal de cual. Neymar, tanto la temporada a nivel de clubes, todo el proceso hasta llegar, como el Mundial como tal, ha sido duro. Y bueno, también la sensación de que Ancelotti dice, oye, yo si quiero llegar a algo, necesito meter a Neymar en dinámica, pero Neymar no estaba. La verdad que es una pena. Se van varias leyendas en este mundial, pero creo que la que peor se despide con diferencia es Neymar. Sí. Y curiosamente la más joven. Tiene 34 años, pero no son los 34 años de Cristiano ni de Modric. Sí. Es evidente, ¿no? Sí, tampoco se cuida igual, es una realidad. Es así. Mira, pues vamos, si te parece, con nuestro momento de entrevista. Pues tenemos un protagonista de excepción. Fenómeno.
alguien que está siguiendo con mucha atención el Mundial, y ya sabes cuál es la mejor forma de seguir el Mundial, que es la tele Samsung sin reflejos. Esa que, oye, tú la puedes poner a las 4 de la tarde y, vamos, la puedes sacar fuera a la terraza. Que es que no hay reflejos, de verdad, ¿eh? El que tenga terraza. Sí, sí. Dices, oye, igual no quiero salir a la terraza porque hace calor, pero la tele No, se no ve. veo bien el fútbol. Vamos, es que no me pierdo, pero ni un píxel, es que se ve Tal cual. perfecta tal cual. Y esas teles, las únicas que te pueden ayudar a este respecto, son las teles Samsung sin reflejos, que nos traen también la entrevista con el bueno de Iván Helguera, ex internacional español y un auténtico crack. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Oye, tú sabes de sobra que es un mundial, que es una Eurocopa, y no sé si te ha aliviado un poco ver que España no va a tener que jugar contra los anfitriones, que al final tú estuviste el famoso día de Corea, estuviste también contra Portugal en 2004. Oye, eso de jugar contra una selección anfitriona siempre es complicado, ¿eh? Sí, no es fácil porque, bueno, y encima le tocaría a Estados Unidos, ¿no? Que allí es complicada, muy complicada. Ya sabemos lo que sienten ellos por los Estados Unidos, por su bandera y lo dan todo, ¿no? Pero bueno, al final va a tocar Bélgica, que es una gran selección. Pero bueno, miedo no hubiese tenido ni a Estados Unidos ni a Bélgica. Viendo lo que está haciendo España, no creo que hubiese ningún problema en enfrentarnos a cualquiera de los dos, porque yo creo que España es una de las favoritas para el Viendo, Mundial. viendo todo lo que ha pasado con Trump y con el tema de la roja de Balogun y tal, la gente se acordaba mucho de lo de 2002, que al final hay una imagen que tenemos todo muy marcada dentro de que, oye, todo el mundo vio lo que pasó Mm. en aquel partido contra Corea. Es que tú te llevaste el póster principal, ¿no? De las Sí. quejas de aquella selección, a la que le robaron en la cara y no pudisteis hacer más de lo que hicisteis para estar en semifinales, ¿no? Sí, la verdad que imagínate si para mí, ¿no? Fue el único mundial que jugué y fue algo muy complicado, ¿no? Muy difícil porque todo el mundo vio cómo sucedió el partido. Le podíamos haber ganado fácilmente a Corea con los goles que nos anularon, con todas las faltas que nos pitaban. Corea no chutó apenas a gol. Bueno, yo creo que era un partido que se debería haber llevado a España, pero bueno, dadas las circunstancias, todos vimos lo que pasó, ¿no? Y sí, este año, si llegas a la anfitriona, Estados Unidos, pues hubiese costado, ¿no? Pero bueno, ya vimos que Bélgica fue muy superior a Estados Unidos y al final sucederá contra Bélgica. Al final la selección, Iván, que desbloquea un poco el hecho de ganar trofeos a nivel europeo y luego mundial en 2008, es la primera generación, pero siempre se ha dicho que España, sobre todo incluso en ese Mundial 2002, teníais equipo para poder haber llegado más lejos. Vosotros en ese partido contra Corea os veíais favoritos como para poder llegar de verdad lejos hasta la final o incluso ganar ese Mundial. Bueno, sí que nos pensábamos que éramos favoritos, ¿no? Lo que pasa es que habíamos visto también lo que había sucedido contra Italia, con Corea, y bueno, íbamos ahí con un poquito de nerviosismo. Sabíamos que podía pasar algo como lo que pasó, porque además, bajo mi punto de vista, el árbitro que pusieron no era el adecuado, los líneas bastante menos. eh, y bueno, nos solíamos un poco que podía suceder eso, ¿no? Pero bueno, no creíamos que podría llegar a tanto, ¿no? Pero bueno, sí que nos solíamos que pudiese suceder eso. Viendo lo que han sido los mundiales desde 2010, creo que hemos puesto en valor lo que significa llegar a cuartos de final de un mundial, que eso lo conseguiste tú en aquel mundial. Es complicadísimo. Es que creo que la gente hace de menos. Claro, hay una generación muy acostumbrada a ganar. Oye, vives desde fuera 2008, 2010, 2012 y haces de menos cosas que antes costaban una barbaridad de conseguir y que ha estado mucho tiempo la selección sin volver a conseguirlas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nos pensamos que ganar cualquier título es fácil. Pero ayer Portugal pudo haber ganado a España. Creo que mereció más España y de hecho fue así. Pero Portugal puede ganar a España también. Suceden cosas que en el fútbol muchas veces no se pueden controlar. Ningún entrenador controla todo lo que sucede en el campo. Ningún jugador, por muy bueno que sea, puede controlar o puede hacer una jugada que te pueda marcar un gol, ¿no? Y eso son en décimas de segundos que sucede. Entonces, Portugal, si el balón que entra que da al palo llega a entrar, pues al final te gana el partido y son cosas que suceden y no porque eso
podemos recriminar nada a la selección española, que está haciendo un buen mundial y ayer hizo un gran partido, ¿no? Entonces esas cosas no son tan controlables. Es verdad que tienes un gran equipo, Francia tiene un grandísimo equipo, pero en semifinales te puede tocar Francia y te puede ganar, como tú le puedes ganar a él, como puedes perder contra Bélgica o puedes ganar a Bélgica. Lo interesante de este mundial y de todos y de los buenos equipos es que España tiene una buena línea para poder conseguir el mundial, pero hay ciertas cosas que no se pueden controlar y ahí poco puede hacer o el seleccionador o los jugadores o los aficionados. Hay ciertas circunstancias que es imposible controlar el fútbol. Hmm. ¿Quién dirías para ti ahora mismo que es la gran favorita para este mundial? Bueno, yo la que mejor veo es a Francia, sin duda, sobre todo porque está jugando bien, tiene muy buena selección a nivel hacia arriba, defensivamente también, pero además físicamente son unos portentos, entonces quizá es la que para mí puede ser la favorita, pero a España la veo muy bien, a mí España me gusta mucho, tiene mucho el balón, hace oportunidades de gol, tiene muy buenos jugadores, tiene grandes cambios, ya lo vimos ayer, que es muy importante los cambios. De hecho, los cambios cambian el partido y ganas el partido, ¿no? Entonces a mí me gusta muchísimo España. Creo que tiene una gran selección. Ojo con defensivamente cómo trabaja España porque le están haciendo 0 goles. Eso es muy importante. Y eso no es parte solo de la defensa, sino de todo el equipo. Y España corre mucho y bien, que eso para mí es muy importante también. Portugal quizá tiene muy buenos jugadores, corre mucho, pero no corre tan bien como España. Y por eso él se llevó el partido ayer España. Yo, entre las favoritas, siempre puedo decir que tanto Francia como España son las que más me gustan de momento. Dentro de ese récord defensivo, Iván, yo veo especialmente bien a los centrales. Me parece complicadísimo, oye, la manera que están jugando a imponerse, a saltar, con muchos metros a la espalda. Tú que has estado ahí, tanto en la posición como en el contexto que están afrontando estos chicos ahora, tanto Cubarsí como Laporte, valóranos un poco la dificultad de esto que están haciendo en el Mundial. Bueno, es como te he dicho antes, bajo mi punto de vista es todo el equipo, ¿eh? Porque la presión que hace España facilita mucho los defensas, pero también el portero. Si te das cuenta, ayer hubo 2 jugadas muy peligrosas en las que él sale y lo hace increíble. Está haciendo un mundial maravilloso. Para mí es todo el equipo. No podemos hablar de los defensas, de los laterales que están siendo increíbles, centrocampistas, delanteros. Yo creo que es todo el equipo. Muchas veces tenemos la manía de decir que bien lo está haciendo Cubarsí Laporte, y si te meten 2 goles ya es todo un desastre, ¿no? No, no, esto es parte de todo el equipo. Y lo están haciendo muy bien los dos defensas porque todo el equipo está corriendo mucho y bien, como te decía antes, y defensivamente lo estamos haciendo impresionante. Otro de los grandes nombres de este mundial, que ya no está en el torneo, para desgracia de mi gran amigo uruguayo, es el de Marcelo Bielsa. Tú coincidiste con él en el español y de hecho, corrígeme si me equivoco, pero creo que es el que te cambia la posición definitivamente a Sí, central. sí, ¿Cómo sí. fueron esos meses con Bielsa? ¿Cómo era el trato con él? Pues mira, sinceramente yo era joven y yo era un jugador que me adaptaba muy bien a cualquier entrenador, ¿no? Y en esa época venía de Italia y físicamente estaba muy fuerte, muy bien. Entonces, todo lo que pretendía Bielsa de un jugador, yo estaba preparadísimo. ¿Qué pasa? Que en España, pues quizá no estaban tan preparados para lo que pedía Bielsa. Físicamente, no. Sí a la hora de jugar, pero físicamente es una persona muy obsesiva y te exige muchísimo. A mí me gustaba, porque por lo que te estoy diciendo, si me hubiese cogido más mayor hubiese sido más complicado seguro, pero a mí me gustaba. Lo que sí es muy obsesivo y es una persona que te exige tanto que muchas veces se enfada con él mismo y contigo, ¿no? Entonces sus formas de decirte las cosas no son quizás las adecuadas. Pero bueno, yo lo entendía y tengo un temperamento un poco como él, que me enfado mucho cuando no salen las cosas y cuando eh, no la gente quizá no escucha. Y él, como es tan bueno tácticamente y se obsesiona tanto, quizá cuando un jugador no le escucha o cuando no, esa exigencia que él quiere no la entiende, tiene ese temperamento bastante malo, ¿no? Yo lo entendía, pero es normal que la gente quizá no lo entienda. Lo que pasa es que sí que es verdad que al perder siempre todo se vuelve loco, ¿no? Sí. Y a Bielsa, pues al final le echan la culpa de muchas cosas.
pero bajo mi punto de vista, pues quizá Uruguay no es solo todo lo que hizo Bielsa, sino que quizá los jugadores pues tampoco le entendieron todo lo que deberían de entender, ¿no? Es un poco un cúmulo de todas las cosas que ha sucedido. Con un tío tan peculiar, ¿tienes alguna batallita que nos puedas contar de Bielsa? Bueno, no, la verdad es que tengo muchas, pero sí que eras muy exigente y hay veces que te echaba la bronca. Y yo lo entendía, a mí me gustaba porque siempre quiere que mejores. Pero había otros jugadores, por ejemplo, había un jugador, Nando, que jugaba arriba, que le echaba unas broncas y le volvía loco y el chico no lo entendía, ¿no? Tiene muy poca asertividad, Bielsa, ¿no? Te dice las cosas sin pensar, ¿no? Y entonces este hombre, pues sí que un día se puso a medio llorar y incluso Bielsa lo entendía menos, ¿sabes? Entonces era complicado, es una persona bastante complicada porque es muy exigente y cuando te dice las cosas te las está diciendo incluso a veces de muy mala forma, ¿no? Entonces no es fácil, no es fácil. Pero bueno, yo lo entendía porque él luego te coge aparte y a veces te está hablando y se calma mucho cuando no está en el campo, ¿no? Pero dentro del campo tiene un temperamento bastante complicado, ¿no? Antes de llegar al Madrid, ahora nos metemos un poco en eso, pero tuviste un periplo en Roma y me gustaría que nos Sí. comentases cómo viviste esa etapa, la dimensión del club que tiene dentro de la ciudad y también de un personaje en particular que es pues, la seña de identidad de la Roma, que es Francesco Totti. ¿Qué relación tenías con él y cómo era él dentro del vestuario? Bueno, mi relación era muy buena porque yo estaba en la habitación con Totti. Casi nunca estaba en la habitación, pero siempre estaba andando por ahí. Pero muy buena, es un personaje, sinceramente es un personaje, pero es un buen tío, ¿eh? O sea, él no hace mal a nadie. eh, y luego era un jugador maravilloso, era un jugador fantástico. Luego, para mí en Roma no fue fácil, porque tácticamente y físicamente yo no era demasiado bueno. Sí jugaba bien el balón, sí que iba bien de cabeza, pero físicamente y tácticamente no era un jugador demasiado bueno. Y ahí vi lo que eran los italianos y fue algo impresionante. Además, la liga italiana era la mejor del mundo con mucha diferencia en aquella época. Jugaba poco, la verdad, pero aprendí muchísimo. Y eso me hizo llegar lejos, o sea, poder llegar al Real Madrid. Porque sin físico y sin táctica creo que no hubiese hecho tantas cosas. Me ha ayudado muchísimo. En Italia era un fútbol muy, muy difícil, muy complicado y con unos jugadores maravillosos. Entonces, creo que eso, si aprendes, como lo hice yo, pues llegar lejos porque eran demasiado buenos, era una pasada. Qué bueno. Oye, en esa etapa en Roma nos dejó también un reportaje tuyo con los compañeros de Canal Plus en su día, yendo de compras, yendo a comprar ropa Sí. que me encanta. Cada vez que lo veo me apasiona. ¿De dónde sale ese gusto por la moda, Iván? Bueno, de toda la vida, fíjate, yo estaba en Santander y ya me gustaba, lo que pasa es que no me podía comprar ropa, me podía comprar muy poquito, incluso botas, me podía comprar muy poquitas botas, entonces cuando utilizaba unas que me las podían comprar mis padres, para mí ya era oro aquello, ¿no? Entonces cuando pude ganar algo de dinero, cuando ya me fui a la Roma, la verdad que imagínate allí encima en Italia que era la época cuando empezaban todos los fenómenos, Dolce Gabbana, Valentino, bueno, ahí era una locura, me volvía loco y teníamos muy poco tiempo para poder disfrutar de un día libre porque era imposible con Cemex Ceman, que estábamos todos los días entrenando y cuando tenía tiempo pues me iba a comprar ropa porque me entusiasmaba, me gusta mucho, de hecho todavía me gusta, ¿no? Eh, no sé, ha sido algo que desde joven siempre me ha gustado, el poder vestir como me gusta o sentirme así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, desde jóvenes cuando eres futbolista eres un poco idiota, ¿no? Y te crees ser el centro del mundo. Y bueno, ese reportaje yo no lo puedo ni ver ahora porque digo, madre mía, hacíamos... ¿A quién no le pasa, no? Veía- Cuando hay cosas de hace 20 años. Seguro. Claro. Claro, eres joven,
la verdad que ganas dinero y es un poco idiota, ¿no? Pero ahora es como me veo y digo, por favor, ¿por qué hacía esas cosas, no? Pero bueno, es lo más normal del mundo. Lo bueno es que cuando ya vas creciendo, tienes otro pensamiento y vas aprendiendo ciertas cosas, pero bueno, es lo más natural del mundo. Total, total. Sí. No, y creo que nos gusta, ver a los futbolistas exhibiendo el lado humano y sin ningún Sí, tipo de claro. filtro, ¿no? Que al Sí. final muchas veces os acotan a, oye, hay que decir sota, caballo y rey y no salirse mucho de la línea. Claro, es que eres muy joven y vienes de la nada y muchas veces sí, 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 no sabes ni en qué mundo estás, ¿no? Lo peor, lo malo es que cuando tengas 50 años como tengo yo, 51, todavía sigas en ese ámbito. Claro, sí, Eso es sí, lo sí. eso Hay ya gente que, sería otra cosa, ¿no? hay gente que Pero tiene el síndrome de Peter Pan. claro, Sí, sí. claro. Bueno, yo lo he tenido durante mucho tiempo, pero bueno, ya ha cambiado un poquito el cerebro, no sé cómo, pero ha cambiado un poquito. Iván, lo comentábamos antes, son, si no me corriges, 8 temporadas en el Real Madrid, que como era el Real Madrid de los Galácticos y se llevaban los titulares, todos los que juegan de centro del campo para adelante, a los defensas os hacían un poco de menos. Yo creo que ahora con perspectiva, oye, ¿quién no firmaría jugar 8 años en el Real Madrid, ¿no? Y al nivel al que jugaste tú. Pero no sé si crees que en ese momento, cuando lo estabas viviendo, si sentías que os infravaloraban un poco desde fuera. Mira, simplemente con la pregunta lo estamos diciendo todo, ¿sabes? Porque en la época de los Galácticos el Real Madrid nunca ganó nada, ¿vale? Pero todo el mundo recuerda la época de los Galácticos. ¿Por qué? Porque se quería recordar todos esos jugadores emblemáticos que hubo, ¿no? Pero en realidad no ganamos nada. Yo gané mucho antes, sin tanto Galáctico. Sí que es verdad que en la segunda Champions contra el Bayer Leverkusen estaba Zidane y Figo, pero si no llega a estar Makelele, Fernando Hierro, Raúl, Morientes, yo mismo, Michel Salgado, que ya habíamos ganado la anterior sin todos ellos, prácticamente sería muy difícil. De hecho, luego vinieron Beckham, Ronaldo y no ganamos nada. Es normal que se quiera vender que los Galácticos fue algo maravilloso, porque lo fue. Fue increíble ir al Bernabéu una pasada, pero en realidad no ganamos nada con los Galácticos. Sí que es verdad que hicimos un fútbol muy bueno, eh, pero claro, tú ibas al Bernabéu, venía el Betis y ganabas 4-3, pero también podías perder 3-2, porque era un caos, todo, no teníamos ningún tipo de equilibrio. eh, pero claro, ver a Ronaldo, ver a Zidane, ver a Beckham, era una pasada, Raúl, todos esos, Roberto Carlos. Pero lo que estás diciendo tú, defensivamente para mí era imposible tapar todos esos espacios. Todos íbamos hacia arriba y luego eh, era imposible no venirse atrás para intentar cerrar ciertos espacios, porque si ibas hacia adelante como se juega ahora, era imposible, nos metían 5 todos los ¿Y esto lo partidos. habláis con el entrenador? Pues en realidad sí, pero dice, es que vienen aquí y son fenómenos, ¿qué hacemos? Claro, ¿Sabes? no puedo sentar a Beckham ahora de repente, ¿no? Luego sí se sentó a Beckham, pero ya era bastante tarde. Claro. No, no es cuestión de sentar a unos o a otros, ¿no? Es cuestión de tener un equilibrio en el equipo. España, lo que estamos hablando. España tiene muy buenos jugadores, pero tiene un equilibrio en todas, en defensa, en centro del campo y encima cómo corren y trabajan todos. Francia un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa a Brasil? Que no tiene ese equilibrio. ¿Por qué? Bueno, además de que quizá no es el Brasil que tiene esa calidad que suele tener Brasil, luego no tiene el equilibrio ni en el centro del campo ni en defensa, ¿no? Entonces es complicado. Por eso pasa lo que pasa y le gana una Noruega que tiene grandes jugadores, pero tiene un equilibrio y corren todos como ninguno. Entonces, hoy en día se ve más, sobre todo cuando la táctica y el físico es muy parecido, se ve mucho más que la calidad te da mucho, pero sobre todo hay que correr y tener un buen equilibrio de equipo, ¿no? Mira, decías que habías ganado antes de los Galácticos. En esa Champions del año 2000, seguramente vuestro equipo, que tenía grandes nombres, no tenía los Mm, nombres de otros equipos europeos y lo que sí que exactamente. tenía era un núcleo formado por jugadores españoles, de un liderazgo tremendo. Es ¿Tú crees eso. que en el Real Madrid actual se puede establecer un poco ese paralelismo de que
puede que falte ese liderazgo que teníais en ese año 2000? Sí, 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 yo creo que sí. A verdad, además de que nos llevábamos muy bien todos, era otra época, ¿eh? Porque nosotros nos íbamos a cenar o quedábamos todos antes de un partido a estar tranquilos y a hablar de lo que podía suceder o el día antes, ¿no? Ahora no, ahora cada uno va por su lado y es diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco liderazgo sí que me hace falta en este Real Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que ahora sí que el entrenador es muy líder, ¿vale? Mourinho es un entrenador muy, muy líder, pero sí que muchas veces necesitas líderes en el campo, ¿no? Y Mbappé es un líder, pero no es un tío que eche la bronca a otro jugador, ¿no? Quizá ese Carvajal, quizá ese Fernando Hierro, ese, evidentemente, Sergio Ramos, esos líderes sí que hacen falta en muchos equipos. Y yo creo que ya veremos en este Real Madrid, pero creo que quizás se pueda echar en falta un poquito ese tipo de líder. ¿Te gusta cómo están tirando los fichajes en este sentido? Que al final llega, Sí, oye, mucho futbolista muy maduro, que entre 25 y 30 años, jugadores con experiencia en la élite. ¿Te gusta todo esto? sí, a mí me gusta. Creo que ha faltado un poquito de experiencia en el Real Madrid. Y, eh, y decir las cosas a ciertos jugadores. Sí, sí, yo creo que sí. La experiencia está bien, además que tampoco es una barbaridad, 25, 26 años. ¿Eh? Hoy estamos viendo a Modric, que es un espectáculo, con 41 creo que tiene, ¿no? Sí. Y estamos viendo en el Mundial que cierta gente con mucha experiencia, entre otros Messi, por ejemplo, Harry Kane, con mucha experiencia están siendo los mejores. O sea que hoy en día físicamente se ponen muy bien. Muchos jugadores, Haaland, por ejemplo, habla mucho de nutrición, ya se cuidan mucho jugadores. Entonces, ya la experiencia no es como antes que con 31 años nos querían retirar. Ahora con 31 años puedes jugar a un grandísimo nivel. Estás en la flor de... Bueno, de hecho, te iba a preguntar por eso, Iván. Es que tú te retiras Mm. muy joven, ¿no? Para lo que son los estándares de hoy en día. Es cierto que quizá cuando tú acabas en el Valencia no había la cantidad de ofertas de fútbol exótico. No estaba tan globalizado el fútbol, ¿no? Pero me parece llamativo que te retiras tan pronto. No sé si viéndolo con más distancia, si crees que te puedes haber retirado un poco más Sí, tarde. bueno, yo ya tenía un poquito la rodilla bastante tocada, ¿no? Me operé hace mucho de menisco y ya el cartílago me estaba tocando un poquito, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, te inyectan células madre para eso, ¿no? Y te pueden arreglar el tema. Te quiero decir, la nutrición, yo no tenía ni idea de nutrición. Yo era alérgico y ahora se pinchan y no hay ningún problema. A las gramíneas, por eso escupía tanto, ¿no? Te quiero decir, ahora se cuidan muchísimo más, hay muchísimos más avances y yo hubiese jugado, sí, sí, seguramente muchos más años, pero bueno, ahora me tocó eso y no podemos echar para atrás. Jo. Pero sí que ahora hay muchísimos más avances y el futbolista se cuida muchísimo más. Tienen sus preparadores físicos, sus readaptadores que saben cómo eres, cómo te tienen que tratar. Es muy importante y eso los futbolistas lo cuidan mucho ahora. Tú siempre has dicho bueno, siempre has sido de los de decir las cosas sin ningún pudor. ¿Nos puedes contar alguna anécdota con Zidane? Porque creo que hay alguna cosa por ahí de cuando él llega y no puede jugar los partidos de liga y Ujú. ganáis. ¿Qué nos puedes contar Sí. de eso? Bueno, y Zidane es muy introvertido, es una persona muy introvertida. Él y yo hablábamos siempre en italiano. Y es verdad que él tenía muchísima responsabilidad, sobre todo en su fútbol, ¿no? Y claro, no le salían las cosas. Y yo siempre he sido, en el vestuario, he sido bastante cabroncete. Y le metía muchísima caña, le metía mucha caña y le decía, joder, es que tú no juegas, porque igual se lesionaba y tal, porque él mentalmente le costaba mucho al valer tanto dinero, venir a un fútbol diferente y tener esa responsabilidad, a él le costó muchísimo y de hecho no estaba jugando bien al principio. Y le decía, es que si no juegas tú, jugamos mejor, tal, y él se volvía loco. Sí, sí, se volvía loco y bueno, era un poco divertido, pero a él le costaba. Lo que pasa es que yo se lo decía un poco en plan sarcasmo y él, bueno, en italiano, pero él sufría mucho. El primer año sufrió muchísimo hasta que metió el gol y pudimos ganar la Champions, que se soltó muchísimo ya al siguiente año. Zidane jugó muy, muy bien.
Eh, Le costó mucho, pero siempre yo en el vestuario era bastante, no solo con él, con todo el mundo. Y no paraba con todo el mundo. A Iker igual cantaba una y tal, y le decía, hoy te has traído la guitarrita. Eh, o sea, siempre estaba constantemente todo el día metiendo caña a la gente, ¿no? Y bueno. Pero me gusta porque cuando tus excompañeros lo recuerdan, o sea, todavía se Sí, acuerdan de que te metías con ellos, pero lo recuerdan con mucho cariño. sí. Claro, porque yo lo hacía con cariño. Luego entre ellos también me metían caña, ¿eh? O sea que Hombre, no. claro, está de ida y vuelta. Ah, claro, esto es de ida y vuelta. Lo que pasa es que yo me reía, porque yo Ya. siempre he sido muy bromista. Pero Iker, bueno, Iker también me hacía unas cuantas, ¿eh? O sea, no es que las hacía yo. Lo que pasa es que yo fallaba poco. El portero tiene, tiene más fallos de vez en Tiene más cuando, ¿no? foco. Entonces le metía mucha caña. Y cuando empezó a jugar César, por ejemplo, si es que ya lo decía yo, que César era mejor que tú, claro, Bueno, bueno. se quería morir. Hombre, claro, en ese momento que ha perdido el puesto, que estás cabreado. Claro, Imagínate. claro. Estábamos todo el día así. Era broma, pero claro, nos matábamos, ¿sabes? Pero era una forma de llevarnos bien, pero matarnos en el vestuario. Yo era muy cabroncete, sí. Joder, me están dando ganas de ver una dupla de Cian y Bueno, Helguera. Cian hoy un poquito más de mano izquierda, que contaba esto Marcelo no, Marcelo, tú haz tus cosas que ya defiende Sí, sí. Casemiro. Y tú metiéndoles caña ahí buah, a todos a diestro y siniestro. A Marcelo le mataba yo el primer año. Sí, Bueno, Marcelo, la verdad que es muy buena gente y hablaba poquito y tal. El primer año que llegaba, cada partidillo que jugábamos, el que iba con Marcelo no ganaba. Porque el tío para arriba era muy bueno, pero claro, atrás defendía muy mal. Claro, luego fíjate qué fenómeno. Aprendió además que estuvo con Capello, entonces aprendes mucho con Capello defensivamente. Aprendió y mira qué espectáculo jugador, porque es que era un espectáculo. Pero es que el partidillo que ya empezaba el partidillo y decía, yo con Marcelo no quiero ir. Le decía del Bosque, yo con Marcelo no voy, yo con Capello. Si me pones con este, yo me voy. Y claro, Marcelo no sabía dónde meterse, ¿sabes? Oye, ahora Claro, que siempre era cuentas, muy, digo, ahora muy que cuentas un difícil. poquito estas cosas de vestuario, decía Florentino Pérez, cuando con la rueda de prensa aquella con la que inaugura la campaña electoral, que oye, que peleas de vestuario en el Real Madrid hay todos los años. ¿Tú tienes presente cuál fue la peor que has Sí. presenciado tú? Pues yo he tenido unas cuantas, ¿eh? Y yo estaba involucrado en unas cuantas, es que es normal. O sea, una patada que te den o alguna movida que puedas llegar a tener, ¿sabes? Pues sí, yo una Redondo Guti, Redondo tenía muy mala leche y se fue a por el Redondo y bueno, le pegó una y Guti no entendía nada, ¿no? Pero es que con Fernando no había que... Pero es que es normal, yo también he tenido unas cuantas. Con mucha gente. Michel con Diarra tuvo una gordísima. También a Diarra no había Dios que aguantase. Iba a decir. Y entre tres o cuatro no podíamos. Michel también era una bestia, ¿no? Entonces ahí había muchos conflictos. Es verdad que hay... Lo que pasa es que muchas de estas cosas trasciendes dependiendo si vas ganando o vas perdiendo, si interesa o no interesa, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado, pero este tipo de cosas ha sucedido muchísimas veces. Yo tuve una con Gravensen gordísimo en un gimnasio que yo estaba haciendo pesas, pim, pam, y de repente aparece Gravensen y me pegó un palo. Aquí pero, en el... Sí, sí, no, estaba con una cabra. Mira, me pegó, me reventó ¿pero con aquí qué? en un costado, un puñetazo. Claro, fui a poner y a puñetazos los dos. Lo que pasa es que yo no sé cómo le cogí ahí, le hice una llave de estas le cogí y el tío me hacía así como, quita, que me vas a matar, que estoy sin respirar. Que digo, aquí le dejo, mira, soy Topuri ahora, te voy a matar. Y no sé cómo le cogí, pim pam, en plan Topuria, le metí en el suelo y al final se quedó sin respiración. Digo, va a tirar para allí a Dinamarca que estás como una cabra, chaval. Me pegó un puñetazo en el gimnasio que me dejó sin aire, me mataba. Digo, este Joder. tío. Joder, O Pero muy sea, claro, exagerado, es que haciendo este tío press estaba banca, ¿eh? como. Sí, sí, así, empezaba así ahí y me Qué reventó. barbaridad. Me- Fíjate cómo me sería que me puse de tan mala hostia que casi le ahogo. Madre mía. Eso sería antes o después de la gravesiña, entiendo que antes. Pues no sé, no me acuerdo muy bien, pero
si fue después, me entendería que sucediese la gravesilla porque era un tío majísimo, Mm. pero que se le iba a veces, no sé, era Doctor Jekyll y Mr. Hyde, no sé, de vez en cuando se le iba muchísimo. Pues Sí, vaya sí, historia. Bueno, le daba algo. entiendo que ahí, ¿quién ponía orden cuando esto pasaba? ¿El entrenador, el No, capitán? pues no, ahí no sé por qué no estaba el entrenador, estaba el preparador físico, estábamos en el gimnasio. Entonces Raúl puso ahí y tal, y claro, se fue un poco a por él, porque no era normal lo que hizo, ¿sabes? Y Raúl puso un poco tal, pero nada, él era como que había hecho algo normal, ¿sabes? Madre No, mía. se le iba muchísimo, era un poco Frankenstein, sí, sí, se le iba un poco. Es que vaya personaje, Bueno, me quedo sin tremendo, ¿no? palabras, ¿no? Me ha encantado, me ha Pero era muy encantado. buen tío, era un buen Sí, tío, era muy buen, sí, pero es que sí, era un hablan tío muy bien, pero es fantástico. eso, que de repente en el Pero mundo del que fútbol hay gente que se le cruza el rojo con el azul y ya no, está. que tiene algo que le desconecta ahí, que no le enchufa y se le va muchísimo, pero es un tío majísimo, lo que pasa es que a veces pues se le iba. Madre mía. Iván, tú has tenido. Asomaste ahí un poco como entrenador, has tenido tus idas y vueltas. Oye, ¿por qué no te hemos visto tan vinculado al mundo del fútbol una vez te retiras? No, bueno, pues intenté entrenar para ver qué tal y tal, y bueno, no fue muy bien. Sí que es verdad que no fue el mejor momento, que fue en la pandemia, el COVID, y bueno, no fue un gran momento. Luego donde fui, pues tampoco fueron las mejores facilidades, ni la verdad que fue una época muy buena para entrenar. Pero bueno, sucedió, no me gustó. Eh, yo soy una persona demasiado perfeccionista y creo que me preocupaba excesivamente de todo, ¿no? Entonces dormía poco, siempre me quería intentar o intentaba llevarme bien con todos, con los que jugaba, con los que no jugaban, daba explicaciones a todo el mundo, y al final me volvía loco, ¿no? Y creo que eso no era para mí, simplemente, pero bueno, fue una época y yo soy muy familiar, me gusta mucho, disfruto mucho de la vida, del deporte y creo que eso me perjudicaba mucho mentalmente. Entonces, bueno, pues no me gustó simplemente y ya está. Mira, has hablado de Raúl, que sí que ha tomado ese camino. Y al final, Ujú. después creo que son 5 años en el Castilla, de momento no ha tenido la oportunidad de entrenar al primer equipo. ¿Tú crees que se merecía esa oportunidad, por ejemplo, antes que otros compañeros como Arbeloa, que estuvo menos tiempo? Sí, si me hablas entre uno y otro, creo que Raúl estaba bastante más preparado. Que Arbeloa y nunca le dieron la oportunidad. Sí que estaba Ancelotti, ¿no? En aquella época. Eh, pero creo que se precipitaron mucho con lo de Arbeloa, porque lo de Xavi es verdad que no estaba siendo grandísimos partidos con Real Madrid, pero tenía un equipo bastante equilibrado. Era un equipo muy difícil de ganar, un poco a la italiana, muy capelo, mm, y no entendí muy bien el cambio, y menos por Arbeloa, porque Arbeloa creo que no estaba capacitado para entrenar al Real Madrid, porque yo seguía, o sea, al de Segunda B, al Real Madrid Castilla, ¿no? Y veía los resultados y veía cómo jugaban, y creo que no estaba capacitado para entrenar al Real Madrid bueno, dicho y hecho es lo que pasó, ¿no? Y encima pues se le fue bastante el vestuario. Bueno, ya para ir cerrando, Iván, oye, ¿qué esperas de la próxima temporada? Hemos hablado, oye, por separado, ¿no? El tema de Mourinho, el tema de los fichajes, oye, poniéndolo todo junto, ¿qué esperas de la temporada? Bueno, yo creo que los fichajes parece que este año sí que están haciendo bastantes fichajes y a mí me parece que están haciendo buenos fichajes, ¿no? Luego Mourinho es un entrenador que es bastante disciplinado, que le gusta mucho tener al equipo donde él quiere siempre. Pero veremos cómo suceden las cosas, porque ya sabemos que con Mourinho, si salen mal las cosas, cuidado. Es un tío que en la rueda de prensa da bastante guerra, ¿eh? Pero bueno, ha sido un gran entrenador. Ahora tiene que volver a demostrar que es un gran entrenador, porque Mourinho lleva bastante tiempo sin entrenar a un grandísimo equipo. Ya está en otro tipo de ligas, ¿no? Que quizá no es la inglesa, italiana o española. Entonces, tiene que volver a ser ese gran entrenador que ha sido. Bueno, es un reto y yo creo que los retos a Mourinho le gustan. Así que y el Real Madrid creo que está haciendo un buen equipo. Ya tenía un gran equipo, pero está haciendo un buen equipo.
Entonces va a ser interesante este año ver al Real Madrid Mourinho. Bueno, nos vamos a divertir seguro. Sí, De, seguro, de momento seguro. nos divertiremos con los 12 días que quedan de Mundial. Iván, ha sido un placer. Te dejamos Sí, disfrutando, señor. oye, del Makelele comentarista, que lo estamos descubriendo en este Sí. Mundial, que es un fenómeno. Gracias a Claude. Claude es muy buen amigo mío y Claude es muy gracioso. Muy Muy espontáneo, gracioso. ¿no? Sí. Es muy. No, es así. Él es así, es tal cual como lo ves, es así. Pero tiene un corazón así de grande y es más buena persona que nada. Yo soy quizás de los futbolistas que mejor me llevo, con mucha diferencia. Qué bueno. Tanto dentro del campo como fuera, es de las mejores personas porque, como te digo, tiene un corazón maravilloso y es una grandísima persona y encima es muy buen tío, muy buen tío. Qué grande. Qué Y es grande. muy divertido, muy Sí. divertido. Sí, sí, No, yo creo que a nivel mediático, pues eso, comentando y tal, lo está descubriendo España entera, está Sí, todo el sí, mundo no, flipando con los partidos de Francia. Es Así fenomenal. que, Es que es un crack, de verdad que es un fenómeno. qué bueno. Mil gracias por pasarte, Iván. Ha sido un placer enorme. Un Y bueno, placer. vamos hablando en el futuro. Que, oye, a ver qué tal avanza tanto España en el Mundial como la temporada que viene en el Real Madrid. Un abrazo. Esperemos que sea bueno. Un Bueno, abrazo. un abrazo, que vaya bien. Oye, en un Mundial con tantas estrellas brillando, ¿es decepcionante el Mundial de Lamine Yamal hasta ahora? A ver, yo creo que el partido de ayer, sí, creo que en uno lo seca Hmm. totalmente. Tenía el pique con Nuno, que se lo tiraba a Dani Martínez Sí, mucho, y creo que el duelo lo pierde. sí, sí, lo pierde claramente. Curiosamente, de las pocas que se va, se lesionan uno. Pero es que En esa. se va y vuelve. O sea, es que Ya Nuno es que es inevitable. es una barbaridad. Pero más allá de eso, yo creo que estamos viendo una versión al 60-70% Sí. de Lamine, que le falta esa marchita extra. Y también tengo la sensación de el día de Austria, él encuentra facilidades por cómo le defienden. Esto de poner un diestro en el perfil izquierdo, yo creo que Neymar. es que le regala el irse por fuera. Cuando creo que Lamine hace más daño cuando desborda que cuando le dejas el disparo ahora mismo. Sí, sí, sí. Yo le veo un poco nervioso, un poco ansioso, un poco quizá buscando hacer demasiadas cosas en una y queriendo hacer la jugada definitiva antes que dar el pase quizá más fácil, lo que puede hacer progresar un poco más al equipo. Y vamos a ver si de aquí al final puede recuperar un 15% más. Sí. Un 15% más de Lamine, oye, nos puede desatascar muchos partidos en ese contexto. Pero bueno, lo que comentábamos antes, sin una gran versión de Lamine Yamal, España ha encontrado una buena versión del colectivo. Sí, que le está ayudando a estar en cuartos de final. Y a mí no me gustaría ser de Kuiper. Bueno, de Kuiper es diestro. Sí, pero entiendo va a jugar él. Sí, va a jugar el Val. Claro, Bueno. no quiero ser él, no quiero ser Timothy Castagne, no quiero ser Artur Teate, o sea, No, la verdad que no. ninguno de los que podría jugar ahí No es querría, lateral. No, no no. querría. Venga, vamos con la piscina de esta semana, David. Vamos a ello. ¿Qué nos traes? retan los amigos de Sportium a ver cuántos colombianos que hayan jugado en la liga somos capaces de decir en un minuto. En un minuto, Hay varios, ¿eh? Sí, hay unos cuantos. Lo que pasa es que luego cuando llega el cronómetro... Claro, luego ahí, sí. Luego cuando estás entre la espada y la pared, Se claro, complica. se complica. Bueno, vamos con el Yo cronómetro. creo que sacamos 10 en un minuto. Yo creo que 15. Sí. Sí. Venga, va. Venga, 3, 2, 1. Luis Amaranto Perea, Mítico. James, Asprilla. Falcao, Santiago Arias, Valderrama. Valderrama, Higuita. Mojica, Hoy va. Luis, Cucho. Luis Suárez, el Cucho, ¿quién más? Jerry Mina. Jerry Mina, es verdad. Vamos 11. Freddy Rincón. Fede Rincón, muy bien. Rincón. ¿Falcao lo hemos dicho? Sí, Falcao lo hemos Falcao dicho. lo hemos dicho. La Roca Sánchez. Nos faltan dos. Ostras, La Roca Sánchez, qué mítico. El Cucho lo hemos dicho. Tenemos 30 segundos. Daniel Muñoz. Daniel Muñoz. No, Daniel Torres, perdón. Daniel Torres, Ah. el de Alavés. Daniel Torres. Lerma. Lerma, ahí tenemos 15. A ver si podemos alguno más para nota. Esto es Mauricio Cuero, jugador del Levante. Fua, ese no ha llegado, ¿eh? Mauricio Cuero. Es Cuero seguro el apellido. Un minuto. Bueno, Oye, hemos cumplido los 15, ¿no? sí. Farid Mondragón jugó en la liga, Sí. creo. Sí. En Valencia. Hostia, el Tren Valencia nos hemos dejado, es verdad. Claro, el Tren Valencia. ¿Qué estrella estará el Tren Valencia? Joder. ¿Quién ha sido el mejor de todos? Hombre, yo, como el año de Falcao.
En cuanto a continuidad en la liga, en cuanto a longevidad, podríamos echarle un ojo. De hecho, bueno, está en Transfermarkt, la típica página de los extranjeros con más partidos y tal. Seguro que nos hemos dejado alguno muy obvio. No, Siempre nos pasa. Siempre pasa. Claro, Falcao no estuvo mucho tiempo. El otro día nos decía Óscar Trejo que es el mejor jugador con el que ha jugado. Y bueno, un fenómeno el Tigre. Falcao era una barbaridad. Sí, una lástima las lesiones de Falcao. Sí. Eh, Y James, otro. Claro, lo de James es también... Ese año de James, 14-15, Pero para mí, entre James y Falcao no hay color. O sea, Falcao Hombre, es todos más- los días del año. es más futbolista. O sea, como carrera, la de Falcao. Como continuidad. O sea, Como o sea, carrera de como Prime, no sé. No, el Prime es de Falcao, seguro. Yo creo. A ver, son muy distintos. O sea, Falcao, la imagen de Falcao en el 9, o sea, de 9 en el 11 ideal, aquel famoso de FIFPro, De FIFPro con Madrid y Barça copando todo. es que aquello fue tremendo. Sí. Esa Bueno, es temporada, que ese Falcao era espectacular. la 12-13 creo que es. La 13-14 es la que se va al Mónaco, si no recuerdo mal. Sí. Nah, es que te daba la sensación de que podía meter cualquier gol. Bueno, que se decía que estaba haciendo puente Sí, para ir al Madrid. sí. Y ahí bueno, se rompe la rodilla y ya llega muy tocado al Mundial del 14, que bueno, que eso a los colombianos le Sí. seguirá doliendo. Y James es de los que duelen, ¿eh? Sí. Porque James tenía todo. A ver si Pero- remonta un poquito James, que no está teniendo su mejor mundial. Bueno, a mí me gustó contra Portugal. Hmm. Me gustó contra Portugal. Creo que le está encontrando el contexto Colombia. Pero claro, para mí el centrocampista de Colombia en el Mundial es Gustavo Puerta. Sí, bueno, una barbaridad, ¿eh? Ha sonado para equipos muy importantes. Que por cierto, va a jugar en la Liga si se queda en el Racing. Claro, sí. Que esa es otra. Tiene pinta de que no Claro. y que el dinero que va a mover no lo va a poder pagar muchos clubes de la Eso liga. eso es. Bueno, si te parece para cerrar, oye, vamos a ver qué ¿Cromitos? tenemos. Sí, tenemos Venga. cromos. A ver, Tengo por aquí Egipto. yo tengo a Oye, Sulaca. es una participación Irak. extraña de Egipto en el Mundial. Sí, veremos si se acaba hoy, que todavía no lo sabemos. Hmm. Hoy juega contra Argentina. Pero sí, muy rara. Sí. También rara la de Ecuador, ¿eh? Sí, pero bueno, el highlight del partido contra Alemania, muy bueno. Sí. Tengo por aquí Iñaki Williams. Altan Bakti, el central de Arabia Saudí. Jordania. Hostia, Jordania. Buenos futbolistas ha dejado en el Mundial, ¿eh? Está Juanín. Tamari. Juanín Beom. Bueno, qué futbolista, ¿eh? Vaya debut tuvo, ¿eh? El Vitiña coreano. Bueno, no, y el mejor del sobre, Kevin Pina. Bueno, Bueno, ya está. espectacular. Futbolista del Krasnodar, ¿eh? Vaya mundial ha hecho Kevin Pina. Alfonso Davis. Mundial raro también, ¿eh? También muchas Decía molestias. Jesse March las ruedas de prensa prepartido que estaba listo y luego nunca lo ponía. Sí, total. Bueno, Raro. pues con esto nos marchamos. Igual que Sí. Alfonso Davis. Bueno, mejor. Alfonso Un Davis, poco no mejor, marchamos. más felices por lo menos. Sobre todo, pues nosotros vamos a volver la semana que viene Sí. para analizar lo que han sido los cuartos de final Mm. del Mundial y para empezar a ponerle el cierre a este Mundial que está siendo intensísimo y que todavía tiene preparado para nosotros la mejor parte, ¿eh? Sí, se pasa rápido, ¿eh? Así que, bueno, nos despedimos. Volvemos la semana que viene con estos especiales de Despejados, tanto en YouTube como en Spotify. Y, bueno, a ver qué nos depara. Ya me he puesto a imaginar, ya me he puesto un poquito tenso, ¿eh? A ver qué nos depara. En fin, un abrazo grande, Despejados. Nos vemos la semana que viene. Volvemos al formato de lunes con más Despejados. Chao.